Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí con los hermanitos de la parroquia Jesús Buen Pastor de la Mesa de San Martín y yo bien acompañado acá con mi esposa Angélica en su sexto programa de la catequesis familiar de Panamá. Angie, ¿qué te parece compartir con los hermanitos el día de hoy? Bueno, encantada realmente de estar con ustedes en este programa. Bienvenidos a la parroquia Jesús Buen Pastor. Gracias, de la Mesa de San Martín. Muy bien. Y recuerden pues que estos programas de catequesis familiar son un esfuerzo de mucha gente para compartir la vivencia del Evangelio de nuestro Señor Jesús a través de la experiencia de vida de la catequesis familiar. Y lo estamos haciendo en este tiempo del año 2020, en tiempo de pandemia por la enfermedad, pues, que sucede, es una realidad mundial el COVID-19. Lo estamos grabando desde nuestras casas para compartir con ustedes. Entonces, para empezar, vamos a darle la oportunidad a nuestros hermanitos para que ellos se vayan presentando, ¿sí? Voy a comenzar por darle la oportunidad acá a mis hermanos Nicodemo, Anilda y Josefa para que ustedes se puedan presentar. Muy buenas tardes, mi nombre es Josefa Silva, vivo en los lotes de Pacora y pertenezco a la parroquia Jesús Buen Pastor. Mi nombre es Nicodemo Díaz, vivo en la comunidad de Caña Blanca, trabajo hace muchos años con la catequesis familiar acá en la parroquia Jesús Buen Pastor. Buenas tardes, mi nombre es Anilda Samaniego de Díaz, pertenezco a la parroquia Jesús Buen Pastor, tengo como 12 años de estar trabajando en la catequesis familiar y vivo la catequesis familiar. Gracias, de verdad que sí, se les nota hace un momentito de que sí disfrutan la catequesis familiar. Muy bien. Vamos entonces, voy a preguntarle al padre, si nos acompaña y se presenta también. Mi nombre es el padre Arturo López, soy el párroco de Jesús Buen Pastor. Animamos la vida de la fe y de una manera especial la catequesis familiar en nuestra parroquia. Muchas gracias, padre. Gracias y bienvenidos. Vamos entonces acá con mis hermanitos Araceli y José. Buenas tardes, mi nombre es Araceli García de Arrocha, trabajo en la parroquia Jesús Buen Pastor. Tenemos 7 años de participar en la coordinación de catequesis familiar. Sí, buenas tardes, hermanos. Mi nombre es José Arrocha. Trabajo igual que los demás hermanos, junto a mi esposa en la parroquia Jesús Buen Pastor, con las familias a través de la catequesis familiar. Como dijo mi esposa, 7 años de compartir esta experiencia familiar. Gracias, Araceli y José. Vamos ahora con Nelson y Máxima. Ya tienen sus micrófonos listos. Adelante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Máxima Troch de Sánchez. Trabajo en la parroquia Jesús Buen Pastor hace 7 años de pareja guía, juntamente con mi esposo. Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Nelson Sánchez y tenemos 7 años de participar dentro de la catequesis familiar y aquí muy contento de estar con ustedes. Gracias, Nelson y Máxima. Y bueno, como les dijimos hace un ratito, estos son nuestros hermanos de la parroquia Jesús Buen Pastor de la Mesa de San Martín y sobre todo de la catequesis familiar de Panamá. Vamos entonces, Angie, con la siguiente pregunta. Muy buenas. Sí, vamos a hacer un par de preguntas a nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos van a compartir sus experiencias durante este tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo en Panamá y en el mundo entero, como decía mi esposo, ¿verdad? Vamos a preguntarle a nuestros hermanos Josefa y el padre Arturo, también nos va a ayudar con esta pregunta. A ver, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Ya que la palabra iglesia tiene varios significados. ¿Cuáles serían esos? La palabra iglesia
soy yo misma, es mi familia, es donde yo ayudo a mis niños a crear y a cultivar la fe, a enseñarlos cada uno de ellos. Es un conjunto de personas también que se unen para alabar a un Dios, para enseñarlos y a darle adoración a Él. Y también equivocadamente hemos tenido otros conceptos de iglesia que a veces creemos que la iglesia es el templo. Y entonces dicen, ¿cuál es el templo? Y si se cierran los templos, que se acabó la fe, como dice la gente en este tiempo. Entonces, la fe no está en los templos, está en el corazón de cada uno. Para otro, la iglesia es la jerarquía, ¿no? Los obispos, sacerdotes, el papa, y creemos que esa es la iglesia, ¿verdad? Y lo que decía Josefa, la iglesia es el pueblo de Dios, todo bautizado que se hace hijo de Dios y que se convierte en discípulo misionero de Jesús. Y sabemos que la iglesia en su totalidad y la misma parroquia se conforma por la iglesia doméstica, que es nuestra familia. Tremenda explicación. Y sí, muchas veces nos confundimos, decimos vamos para la iglesia. De hecho, muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos así, vamos cuando podíamos salir de casa, ¿verdad? Vamos para la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y siguiendo con el tema que nos conversaba el padre, voy a preguntarle a Nelson y Máxima, ¿por qué decimos esto que nos comentaba el padre? ¿Por qué decimos que la familia es iglesia doméstica? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nos enmarcamos en el contexto que acaba de mencionar la señora Josefa y el padre Arturo, la iglesia doméstica es llevar a nuestros hogares, o sea, a nuestra familia, esa iglesia, esa enseñanza, esa fe, todo eso que aprendemos, que nos enseñan en los templos, llevarlo a la práctica en nuestra familia, en nuestros hogares. Y ampliando un poco también el tema del significado de iglesia, es como, o sea, el templo lo veo yo que es como llevar la iglesia a la comunidad, porque normalmente en el templo es donde la comunidad se encuentra. En nuestros hogares, en nuestra familia, es donde nos encontramos nosotros, padres, hijos, y es donde convivimos, porque lo doméstico es eso, vivirlo dentro de la familia, del hogar, esa enseñanza. Mi esposa también quiere ampliar el concepto de la parte doméstica de la iglesia. Bueno, la familia es la iglesia doméstica, porque en ella están, por lo menos en el caso de nosotros, somos nosotros dos y nuestros dos hijos. Allí vivimos en comunión con Dios, compartimos nuestra alegrías, enfermedades, penas. Por lo menos cuando podíamos ir a la misa, íbamos a los domingos a la misa. También, así como Dios, Jesús, Dios, que es Dios mismo, nos da la buena nueva, nosotros se la compartimos a nuestros hijos, y iluminados por el Espíritu Santo, nos da esa gana de también transmitírsela a la otra familia, porque la familia cristiana es misionera también, llevando el evangelio de esa manera. También hay que tomar en cuenta que esta nueva realidad en la que estamos viviendo ha venido a darle un realce a esa iglesia doméstica, que es vivir nuestra fe en nuestro hogar. Un rosario, una oración, un compartir entre familia, vivir las fiestas patronales de nuestra comunidad, de hogar a hogar, también es una forma de darle realidad a esta iglesia doméstica. Muy bien, hermano Nelson.
Muy bien, hermanos Nelson y Máxima, por esa presentación sobre la iglesia doméstica, ¿verdad? Tener a Jesús en nuestras vidas, claro que sí. Vamos ahora a pasar con los hermanos Nicodemo y Anilda, que nos van a hablar un poco sobre la responsabilidad que tienen los padres de familia como iglesia doméstica. Bueno, los padres de familia son muy, muy importantes en la iglesia doméstica. ¿Por qué? Porque estos padres de familia son como el albañil que va levantando ese edificio de a poquito. Cuando el papá y la mamá en casa le van enseñando al hijo el buen comportamiento, cuando le van enseñando aquellas cositas pequeñas, la crucecita, la imagen, la oracioncita, el dar gracias, el amén, son detalles que van haciendo el edificio enorme de la Iglesia Universal. Por eso es que es doméstica, por eso es que es en familia. ¿Y quiénes son los albañiles de ese templo doméstico? Los papás. No puede ser otra persona. Por eso es que nosotros gozamos tanto con la catequesis familiar, por ese encuentro en familia de la palabra de Dios, y cuyo papel preponderante es de los padres, no más. La iglesia doméstica es nuestra familia. Ahí es donde inicia toda esa iglesia doméstica, donde nosotros como padres les tenemos que inculcar los valores y sobre todo la fe y el amor a Dios. Y parece mentira que lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando un papá le dice a un niño, es que el niño le pregunta, ¿y quién hizo ese árbol? Dice, eso lo hizo Dios. Ya está educándole y dándole a entender que ¿quién es el creador? Dios, en casa. Cuando le dice, si Dios quiere, entonces, sin saberlo quizás, ese papá o esa mamá le está diciendo a ese hijo que todo se basa en la voluntad de Dios. Y así hay un montón de ejemplos más. Por eso es el papel importantísimo de nosotros los papás en nuestras casas con nuestros hijos. Una semilla que muchas veces no la vemos. Ya creció el muchacho y está torretento, pero allá adelante, con mi caso, que no iba ni a la iglesia, pero mis padres me enseñaron en casa y después salió y acá estoy, muchos años detrás de esta cosa. Mire usted, qué bonito ejemplo el que nos cuenta Nicodemo, ¿no? Cómo usted tal vez en su primera infancia no estuvo pegado y en la adolescencia a la iglesia, pero recordó en algún momento había una semillita que se sembró en esa primera iglesia doméstica. Mire, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Nicodemo y Anilda. Ahí, entonces, dentro de un momentito vamos para que se vaya preparando, ahí Araceli y José. Para Araceli y José la pregunta es, ¿cuál consideran ustedes que son cuáles consideran ustedes que son los principales retos que enfrentamos la familia, o sea, que enfrenta esta iglesia doméstica hoy en día, hoy julio de 2020, enfrente a esta pandemia causada por la enfermedad del COVID-19? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Bueno, yo consideramos que uno de los primeros retos es hacer a que nuestros hijos sean responsables. ¿Por qué responsables? Porque creo que con la responsabilidad de nosotros en el cuidado y en llevar a cabalidad las medidas de seguridad que nos han dado el Ministerio de Salud, cuidamos a los demás. No nos cuidamos solo nosotros, sino que también pensamos en el prójimo. Si nosotros como familia no somos responsables, si nosotros como padres no somos responsables y enseñamos a nuestros hijos la responsabilidad que conlleva atender esas medidas, entonces nosotros estamos fallando y no somos iglesia doméstica porque no estamos cuidando también al prójimo. Comparto lo que dice mi esposa Araceli, la responsabilidad. Yo le agregaría una responsabilidad integral. Y esta palabrita a veces la encontramos por ahí, integral, pero ¿de qué manera? ¿Por qué? Porque dentro de la catequesis no solamente dentro de la catequesis, en la familia no solamente vamos a ver
o debe verse una parte, por ejemplo, como en estos momentos que estamos. Ver que el niño aprenda a lavarse las manos cuando sale, cuando entra, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, son cosas que se aprenden y se deben practicar en casa para que cuando ya este joven ya vaya a la calle, aprenda a estar por ejemplo, en la escuela, ya él tenga la capacidad de practicar estas reglas, en este caso la responsabilidad. Por eso yo le agregaría esa palabra integral, no solamente desde un punto de vista, sino en todas las bases, ya sea social, familiar y personal. Muy bien, adelante, padre. También yo agregaría un poco que esta pandemia del coronavirus ha hecho un milagro muy grande, que es volver a recuperar la familia que habíamos perdido, el sentido de familia, porque ya la familia y el hogar se había convertido en un hotel, donde llegábamos a comer y llegábamos a dormir y no había encuentro, habían desencuentros. Cuando llegaba el uno, el otro salía, y cuando el otro salía, llegaban los unos. Entonces, ha sido una cosa muy interesante este tiempo de crisis que hemos vivido, porque nos ha ayudado a valorar y a recuperar la familia que habíamos perdido. Y tan así que ante la situación tan grave y tan feroz de la pandemia, todo el mundo es quédese en casa, comparta en familia, y hemos vuelto nuevamente los esposos a tener los coloquios amorosos, a compartir el uno y el otro. Nos hemos acordado nuevamente de que tenemos hijos y que tenemos que jugar con ellos, que tenemos que escucharlos y que tenemos también que estudiar con ellos y compartir y amarlos. Sobre todo, darles calidad de tiempo que necesitan nuestros hijos. Y eso es lo que hace la familia. Muy bien, padre. Así es, así es. La familia es la iglesia doméstica, ¿verdad? Donde debemos aprender todas esas cosas que nos llevan a Dios, pero también a nuestro prójimo más cercano, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pues y este tiempo nos ha llevado a compartir mucho más, ¿verdad? Allí antes de pasar al siguiente punto sobre lo que nos comentaba el padre, nosotros somos testigos de eso. Nosotros, Angélica y yo, hemos compartido, tenemos 20 años de casados y en nuestra vida siempre hemos intentado compartir tiempo nuestro, no solo el que pasamos con nuestros hijos, sino también el tiempo nuestro. Pero en esta pandemia, en este confinamiento, hemos tenido más tiempo para compartir, y eso es lo que nos ha ayudado en relación con lo que nos comentaba el padre Arturo. Así es, y todas las cosas nos sirven para bien, ¿verdad? Desde el punto de vista cristiano. Sí, así que bueno, vamos a pasar entonces a las conclusiones sobre el tema, ¿verdad? Tenemos un tema, familia, iglesia, doméstica. Vamos a pedirle al padre Arturo que nos pueda hacer un pequeño resumen sobre este tema para ilustrarnos un poco más. Bueno, adelante. Muy bien. Podemos decir que la familia es iglesia doméstica, casa y escuela donde se transmite y se vive la fe. Son dos cosas muy importantes. Se transmite. Cuando los papás traen al niño a bautizar, ¿qué le decimos? ¿Te comprometes a educarlo en la fe cristiana? Y todos dicen a boca de jarro, ¿qué dicen? Sí, me comprometo. Mentirosos. Yo les digo mentirosos, porque una cosa es lo que dicen de dientes para afuera, pero otra cosa es a la hora de la verdad. En casa, sí asumimos esa responsabilidad, donde se transmite y vive la fe. Si papá y mamá no son ejemplos de vivencia de la fe, no podemos hacer de la familia iglesia doméstica. ¿Y de dónde aprendemos que la familia es iglesia doméstica? Pues de la familia de Nazaret. Recordemos a Jesús, María y José. Y nos dice Lucas capítulo 2, versículo 52.
y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, o sea, en edad, y en la gracia de Dios, delante de los hombres y delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer los padres con los hijos, hacer que ellos crezcan en sabiduría, en edad y en la gracia de Dios. Para eso es que el Señor los ha escogido y les ha dado ese don de ser padres. Y así hacemos de nuestra familia una verdadera iglesia doméstica. Gracias, Padre. Gracias por esa conclusión. Ahí lo bueno de que este programa está grabado en video es que ustedes pueden volver a escuchar esta explicación tan sencilla pero tan profunda, ¿no?, del papel de nosotros como padres en nuestra familia y con nuestros hijos. Gracias nuevamente, Padre. Vamos entonces con los hermanitos Nicodemo y Anilda y Josefa también, que están por aquí. Si pueden prepararse para que nos comenten entonces un resumen de lo que ustedes quieren resaltar, de lo que ustedes quieren comunicar en estos próximos minutos a las personas de Catequesis Familiar de Panamá. Bueno, lo importante y primordial, como decía el padre, estar más al lado de nuestra familia, de nuestros hijos, más pendiente de cada uno de sus actos, de su forma de actuar, educarlos en la fe, que es la única que verdaderamente nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, a tener una enseñanza y poder que en un futuro ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, ser más humildes de corazón y buenos ciudadanos. Bueno, yo quiero hacer como un resumen de todo lo que he vivido en la catequesis, y me parece que cuando iniciamos la catequesis la gente, yo no puedo, yo no soy, yo no entiendo, esto no lo voy a hacer, pero nosotros llegamos y le decimos, sí podemos, y les vamos explicando, y al final del año la gente está emocionada, trabajando, y sí funciona, porque si el papá no quiere participar, pero está ahí en la casa, él está escuchando cuando se hace la catequesis, y eso va evangelizando a toda la familia. Y nos han pasado muchos casos de esa manera. Y al final, cuando llega el sacramento, ahí están todos. Me parece que la catequesis familiar es lo ideal para evangelizar la familia. Y una cosa que hay que resaltar es que la importancia de que ese papel que tenemos como padres, de estas criaturitas que el buen Dios nos ha dado, de guiarlos hacia Él, no se la podemos pasar a más nadie. No podemos decirle, bueno, la monjita se encarga el padre. Eso nos toca a nosotros. Es una responsabilidad que no podemos pasarla, que por metodologías, por cosas se han ido diluyendo, pero con la catequesis se trae de nuevo a casa ese calor de hogar, ese calor del hogar de Nazaret, porque yo le aseguro que mi buen padre San José le tuvo que dar algún pocorrón a mi señor cuando le estaba educando, ¿sí? Ese encuentro personal de padres e hijos no puede ser cambiado, y es una vivencia indescriptible. Como decía mi esposa, nos hemos encontrado familias en que van porque tienen que ir, pero hay poquito a poco han ido, y cuando terminan, una buena cantidad se dan de cuenta que esa era su función, y son ellos los que llevaron a ese niño a recibir ese sacramento. Y muchas veces no tanto el niño recibió el sacramento, ellos aprendieron un montón de cosas que dicen que no sabían, y van creando esa estructura, esa base de ese edificio enorme de nuestra fe. Qué bueno, así es. A ver, nuestros hermanos Nelson y Máxima, cuéntenos un poco más sobre este tema. Diríamos que la iglesia doméstica viene a hacer eso, viene a trastocar nuestra realidad muchas veces, y más con
¿cómo se llama? Con el ingrediente que tenemos hoy. Ya hoy otro tema sería iglesia doméstica en tiempos de pandemia, que ya es otra realidad a la cual nos hemos enfrentado y mucha familia ha estado inmersa en esta realidad. Como lo mencionó el padre Arturo, una cosa es estar en tu familia, trabajo, iglesia y ver a tus hijos prácticamente solo dormidos, a estar con ellos casi gran parte del día. O sea, esta realidad nos ha venido a enseñar muchas cosas, y la iglesia doméstica que tratamos de llevar adelante es lo que nos puede mantener unidos en esta realidad que vivimos. Bueno, yo les podría decir que en lo personal, cuando yo inicié, como dijo creo que la señora Nilda, la hermana Nilda, como que uno piensa que uno no puede, que uno no tiene el conocimiento, pero es como decirles que sí podemos. El mismo Dios nos va iluminando, y uno no puede tener una vida sin tener a Dios presente en la vida misma personal y en el hogar. Uno no puede vivir así, y todavía mejor si uno puede llevarle ese conocimiento, transmitirle eso a otras personas que también tienen hijos, tienen un hogar, para que ellos también puedan dirigir a sus hijos y llevar una buena vida. Muchísimas gracias, Nelson y Máxima, por ese resumen fabuloso. Vamos entonces con mis hermanos Araceli y José, para que nos den sus palabras finales para los hermanitos de la catequesis familiar. Bueno, yo les diría a las familias que la pandemia vino a transformar la familia, una familia que estaba siendo fragmentada. Y creo que esta pandemia nos tiene que ayudar a nosotros como catequesis familiar a saberla vivir en familia. Hoy no podemos decir, antes nosotros decíamos, no tengo tiempo, mi trabajo, que tengo que hacer tareas, que tengo que verle tarea a los hijos. Y creo que hoy Dios nos dijo, bueno, te hace falta tiempo, aquí te lo mando. Tenemos ya 4 meses, 5 meses en confinamiento porque no podemos salir. Y creo que es el tiempo que Dios nos ha querido regalar para que podamos nosotros vivir la catequesis en familia. Porque el hecho de que no podamos ir a un templo no quiere decir que no somos iglesia dentro de la familia, y en la cual debemos de siempre permanecer en oración, y la catequesis está ahí. Dios siempre nos está hablando por medio de su palabra, un mensaje siempre cada día en el Evangelio, y creo que las familias somos bendecidas por esta pandemia. No podemos decir que nos vino a arruinar la vida, sino que nos vino a revivir la familia. Sí, pensaba en la frase que siempre escuchamos de moda, ahora en estos últimos meses, de la nueva normalidad. Pero yo siempre, personal, no he estado muy de acuerdo con la nueva normalidad. Yo le llamaría nueva realidad, porque, y diría, el reto en este caso sería como no perder lo que hemos aprendido en este poco tiempo, que es la vivencia en familia, la convivencia, el estar juntos, el comer juntos, el compartir juntos. De repente también algunas preocupaciones juntos, pero con tener la confianza en el Dios que nos da vida. Yo siempre he compartido con mis hijos aquí, los 3 varones que tenemos aquí, y mi esposa, no es algo nuevo de que bueno ahora, sino que incluso el pueblo de Israel y muchos han pasado por estas etapas de pandemia, de situaciones difíciles, pero han sabido con Dios de la mano salir adelante y dejarse sobre todo guiar por Jesús como el Maestro, y con María, nuestra Madre, que siempre está allí como la catequista del centro de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Araceli y José. Bien, hemos llegado, todo lo bueno tiene su final. Hemos llegado al final de este programa con los hermanitos de la parroquia Jesús Buen Pastor. Nos alegra muchísimo
haber compartido con ustedes y estoy seguro que este programa va a ser de mucha ayuda para muchas personas dentro de la catequesis familiar en cualquier parte que se vea o se escuche. Y bueno, ojalá podamos contar con ustedes en futuros programas. El Señor nos mantenga unidos. Yo me quedo realmente encantado con los mensajes tan positivos que nos han dado, todo lo que la pandemia o la situación de confinamiento está aportando, nos está ayudando en realidad en nuestra familia, si tenemos a Dios presente en nuestra vida. Se escucha mucho, nos dicen mucho que la iglesia es madre y maestra. Bueno, la iglesia doméstica, y esto lo he aprendido con lo que les he escuchado a ustedes, la iglesia doméstica es madre porque es madre y padre, y también la iglesia doméstica entonces debe ser maestra. Nosotros como padres nos toca enseñarles a nuestros hijos todo lo relacionado con el reino de Dios, con el evangelio que Jesús nos enseña, que Jesús nos trajo. Y bueno, prepararnos. Este es un tiempo fabuloso. Antes de terminar, quiero recordarles a todos los que nos están mirando que estos programas no reemplazan los temas de la catequesis familiar. Y también, si usted ve este programa grabado en un año diferente del 2020, busque por ahí en la historia qué pasó en el año 2020, qué sucedió y por qué hablamos tanto de lo que estamos aprendiendo. Muchísimas gracias a nuestros hermanitos de la parroquia Jesús Buen Pastor, Nicodemo, Anilda, Josefa, el padre Arturo, Araceli, José, Nelson y Máxima. El Señor les bendiga y nos vemos pronto. Saludos a todos. Muy bien, hermanos, entonces para despedirnos les vamos a dejar con una hermosa canción de Mi Madre Aprendí, del padre Cecilio. Bendiciones para todos. De mi madre aprendí a vivir la religión y mi padre me enseñó a tener temor de Dios. De mi madre aprendí a vivir la religión. Por la noche al descansar, ella siempre me iba a hablar, me solía repetir: no te olvides de rezar. Dios es amor, ella decía, quien ese amor ella vivía, era su oración. Dios quiere al hombre por la vida, en donde estés está querida, Jesús es tu oración. De mi madre aprendí a pensar en los demás y mi padre me enseñó a olvidar y perdonar. De mi madre aprendí a pensar en los demás y con cada amanecer me solía despertar recordándome otra vez que tenía que restar. Dios es amor, ella decía, y en ese amor ella vivía, era su oración. Dios quiere al hombre por tratar y hablar con Dios, aunque
aunque mi generación no haga caso de su voz, aunque el mundo se olvidó de tratar y hablar con Dios, sigo yo con la oración que mi madre me dejó y no olvido la lección que mi padre me enseñó. Dios es santo, ella es